Los 4 ojos de Sorl giraron en perfecta sincronización mientras se ajustaba su uniforme oficial del Jardín Zoológico Galáctico. La tela diseñada para seres con 3 brazos y cola nunca encajó del todo bien en su bulbosa figura, pero ese fue el menor de sus problemas hoy. Los dignatarios de la Junta de Turismo de Andrómeda llegarían en cualquier momento, y su jefe había dejado muy en claro que esta gira debía salir perfectamente. Bienvenidos, estimados invitados, al zoológico más prestigioso de la galaxia conocida, anunció Sorl con entusiasmo practicado. Mientras el grupo de funcionarios alienígenas, elegantemente vestidos, cruzaba la entrada principal arrastrando los pies, su voz transmitía la falsa alegría que los trabajadores de servicio de todo el universo habían perfeccionado durante milenios. El recorrido empezó bastante bien. Zoro los condujo más allá del conservatorio de mariposas Crystalline, donde criaturas con alas de diamante de Epsilon Prime revoloteaban en formaciones que deletreaban palabrotas en 17 idiomas diferentes. Un clásico entretenido. Luego llegó la exhibición de perezosos que desafían la gravedad, con las criaturas más perezosas que existen, que de alguna manera lograban flotar boca abajo mientras dormían. Los dignatarios emitieron los apropiados arrullos y se tomaron selfies holográficos. Y aquí tenemos a nuestros preciados pulpos telepáticos de la nebulosa del vórtice, continuó Sorl, señalando con grandilocuencia un tanque donde seres con tentáculos morados aparentemente mantenían un acalorado debate sobre mecánica cuántica. Ya predijeron el desplome de la bolsa en 2387 y resolvieron 3 misterios de asesinato esta misma mañana, murmuró el grupo con aprecio. Esto iba bien, quizá demasiado bien. Ahora, si me siguen, dijo Sorl, bajando ligeramente la voz al acercarse a la sección más nueva del zoológico. Llegamos a nuestra adquisición más reciente, el hábitat humano. El entusiasmo del grupo disminuyó notablemente. Todos en la galaxia habían oído hablar de la controvertida incorporación a la colección del zoológico. Se suponía que los humanos eran una especie asombrosa que, de alguna manera, había logrado extenderse por múltiples sistemas estelares a pesar de no tener ninguna ventaja natural. Sin telepatía, sin cambiar de forma, sin la capacidad de respirar metano ni sobrevivir en el vacío. Solo mamíferos básicos con delirios de grandeza. Los humanos, explicó Sorl con un desdén apenas disimulado, son primates bípedos de un pequeño planeta azul llamado Tierra. Son conocidos por su persistencia y su notable capacidad para discutir sobre prácticamente todo, a la vez que se las arreglan para cooperar lo justo para evitar la extinción. El hábitat en sí mismo era impresionante. Un recinto extenso diseñado para imitar diversos entornos terrestres, con sistemas climáticos artificiales y flora terrestre cuidadosamente cultivada. Los xenobiólogos del zoológico no habían escatimado en gastos para crear el entorno perfecto para su espécimen humano. Desafortunadamente, el espécimen, en sí mismo estaba resultando ser una completa decepción. El humano suele demostrar habilidades para resolver problemas, comportamiento social y lo que su especie llama creatividad. Sorl continuó, con la voz cada vez más tensa. Aunque debo admitir que nuestro humano en particular ha estado bastante inactivo últimamente. Eso era decirlo suavemente. El humano, un espécimen macho llamado Jaque, según su expediente, no había hecho absolutamente nada interesante durante semanas. Simplemente se sentaba allí con la mirada perdida, comiendo ocasionalmente la comida que le proporcionaban y durmiendo en el refugio que le habían construido. Sin usar herramientas, sin intentos de comunicación, sin ningún comportamiento divertido. Era francamente vergonzoso. Jaque Martínez estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el césped artificial de su recinto, con la mirada perdida en la barrera del campo de fuerza que lo separaba de los turistas alienígenas boquiabiertos. Para cualquier observador, parecía la exhibición más aburrida de la historia galáctica, lo cual, considerando que la competencia incluía una especie que literalmente veía secarse la pintura para entretenerse, era decir algo. Como pueden ver, Sorl continuó con el entusiasmo de quien describe una roca particularmente aburrida. El humano está demostrando su comportamiento natural de sentarse.
Aparentemente, esta es una actividad compleja que puede mantener a su especie ocupada durante horas. Uno de los dignatarios andromedanos, un ser alto con una piel que parecía cromo pulido, se inclinó hacia adelante. «Está roto», respondió Sorl, con la cola retorciéndose de irritación. Físicamente, el espécimen está en perfecto estado de salud. Mentalmente, bueno, eso aún no se ha decidido. Lo cierto era que Jake llevaba 3 semanas así. Cuando llegó, había esperanza. Había explorado su hábitat, examinado los diversos entornos terrestres que habían creado, incluso intentó comunicarse con el personal del zoológico. Pero luego, gradualmente, se volvió cada vez más retraído hasta llegar a su estado actual de aparente catatonía. «Quizás esté deprimido», sugirió otro dignatario. Este parecía un arreglo floral andante. Muchas especies experimentan angustia psicológica cuando se les separa de sus grupos sociales naturales. Se supone que los humanos son adaptables, murmuró Zoro, consultando su cronómetro. La literatura dice que pueden adaptarse a prácticamente cualquier entorno. Este parece haberse adaptado apagándose por completo. Mientras el grupo de turistas pasaba a la siguiente exhibición, Zoral se quedó atrás, mirando a Jake a través de la barrera. El humano ni siquiera había reconocido la presencia de los visitantes. Simplemente permanecía sentado, inclinando la cabeza ligeramente de vez en cuando, como si escuchara algo que nadie más podía oír. ¿Sigues hablando solo? ¿De verdad?, preguntó Sorl en voz baja. Los demás cuidadores habían empezado a llamar a Jake la estatua a sus espaldas. Ayer, Brex, de la División de Plantas Carnívoras, bromeó sobre lo menos interactiva que era la exhibición humana que la colección de rocas. Peor aún, Nimbeli, de Gestión de Reptiles, sugirió que simplemente disecaran a Jake y lo pusieran en el ala de Historia Natural. Las bromas dolieron porque no eran del todo erróneas. Todas las demás exhibiciones del zoológico tenían un propósito. Los animales demostraban comportamientos, exhibían habilidades o al menos se movían lo suficiente para entretener a los visitantes. Jake no hacía nada de eso. Era, según todos los estándares medibles, la atracción más aburrida de las instalaciones. El comunicador personal de Sorl vibró con un mensaje entrante. El rostro del director Glimmick apareció en la pantalla pequeña, con la expresión de la paciencia forzada que precede al desempleo. «Sorkl, tenemos que hablar sobre la situación humana», dijo Glimmick sin preámbulos. «Los índices de satisfacción de los visitantes en esa sección son pésimos. La gente está pidiendo reembolsos. Señor, estoy seguro de que si le damos más tiempo». «Tiempo es precisamente lo que no tenemos», interrumpió Glimmick. «La junta directiva se reunirá la semana que viene para discutir las asignaciones presupuestarias. Si ese humano no empieza a actuar pronto, cerraremos la exposición y encontraremos un nuevo guardián para la sección». La comunicación terminó, dejando a Zoral mirando su propio reflejo en la pantalla en blanco. 3 décadas de servicio al zoológico, y su carrera estaba a punto de terminar por culpa de un humano defectuoso que aparentemente no podía hacer nada más interesante que imitar muebles. Volvió a mirar a Jake, que seguía sentado exactamente en la misma posición, todavía con esa expresión de concentración distante. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba escuchando? Y lo más importante, ¿cómo se suponía que Zoral arreglaría este desastre antes de que su jefe decidiera exhibirlo en la fila del desempleo? Sorl había estado observando a Jake durante exactamente 47 minutos y 33 segundos cuando notó algo extraño. Los movimientos de la cabeza humana no eran en absoluto aleatorios. Siguieron un patrón, girando ligeramente a la izquierda hacia los gatos nubosos de Venusian, luego a la derecha hacia los areneros marcianos, luego de vuelta al centro, donde los cristales cantores de Andrómeda tarareaban sus melodías eternas. «¿Qué estás haciendo?», Sorl murmuró, activando el sistema de monitoreo de audio de los gabinetes en su escáner portátil. La lectura no mostró nada inusual. Ninguna vocalización del humano, ningún intento de comunicación, solo los sonidos ambientales del zoológico,
los llamados de los animales, el parloteo de los visitantes y la omnipresente ella de los sistemas ambientales. Pero mientras Sorl observaba, los labios de Jake se movieron casi imperceptiblemente. Amplifiquen el audio, sector 7, ordenó Soral al sistema de monitoreo. Los altavoces crepitaron al encenderse, y de repente Soral pudo oír algo que abrió mucho los ojos con incredulidad. Jake emitía suaves chasquidos seguidos de una serie de silbidos bajos, y luego lo que parecía una imitación perfecta de campanas cristalinas. De ninguna manera, susurró Soral. Jake se giró hacia la instalación de los gatos nube y emitió una serie de ronroneos de naturaleza inconfundiblemente felina. Desde su recinto, uno de los enormes felinos etéreos levantó la cabeza y respondió con lo que solo podría describirse como un maullido conversacional. No está roto, susurró Soral para sí mismo. Les está hablando. La comprensión lo golpeó como un transporte de carga. Jake no estaba catatónico ni deprimido. Estaba aprendiendo. Durante 3 semanas, había estado sentado en su recinto, escuchando a todos los animales del zoológico y descubriendo cómo comunicarse con ellos. El humano estaba llevando a cabo el estudio lingüístico más ambicioso de la historia galáctica, y todos asumían que simplemente era perezoso. Sorl activó sus protocolos de investigación de emergencia y comenzó a grabarlo todo. Durante la siguiente hora, documentó las conversaciones de Jake con 17 especies diferentes. El humano escuchaba atentamente las vocalizaciones de cada animal y luego respondía en lo que parecían ser versiones gramaticalmente correctas de sus idiomas. Los burros de arena marcianos, que se comunicaban mediante vibraciones subsónicas, parecían estar explicando algo sobre la construcción de túneles. Los bailarines de hielo europeos aparentemente le estaban enseñando a Jake su compleja danza de apareamiento, aunque afortunadamente solo estaba aprendiendo los componentes verbales. Lo más sorprendente de todo era que los cristales cantores de Andrómeda estaban enfrascados en lo que parecía un debate filosófico sobre la naturaleza de la conciencia. Esto es imposible, dijo Sorl, pero la evidencia estaba justo frente a él. Jake no solo se comunicaba con los animales, sino que estos le respondían como si era un amigo de confianza. Fue entonces cuando escuchó la conversación que lo cambió todo. Jake emitía una serie de rápidos chirridos y chasquidos dirigidos a los Stormir zefirianos, conocidos por su capacidad para predecir patrones climáticos en sistemas estelares enteros. Su respuesta fue una melodía compleja que el traductor de Sorl no pudo descifrar, pero la reacción de Jake fue inmediata y preocupada. ¿Qué están diciendo?, preguntó Sorl en voz alta. Jake se giró hacia la barrera del campo de fuerza, y por primera vez en semanas, estableció contacto visual directo con su cuidador. Cuando habló, su voz era clara y tenía el peso de la autoridad. Dicen que los animales planean una revuelta, dijo Jake simplemente, y quieren que les ayude a coordinarla. La cola de Sorkel se puso completamente rígida. ¿Y ahora qué? Las mariposas cristalinas están cansadas de deletrear palabrotas para los turistas. Los perezosos que desafían la gravedad quieren árboles de verdad en lugar de sintéticos. Los pulpos telepáticos están hartos de verse obligados a hacer trucos de magia cuando intentan resolver los misterios de universo. Jake se levantó, quitándose la ropa de hábitat habitual. Básicamente, todos en este zoológico están desdichados, y han estado esperando a alguien que pudiera comprenderlos a todos para ayudar a organizar una huelga como Dios manda. Pero tú eres la exhibición, farfulló Soral. No puedes organizar las demás exhibiciones. Jake sonrió y, por primera vez, Soral vio la información que se había ocultado tras semanas de aparente inactividad. Ahí es donde te equivocas. No soy una exhibición. Soy un traductor. Y ahora mismo, soy el único en todo este recinto que puede entender lo que cada animal intenta decirte. Las implicaciones impactaron a Zoro como una lluvia de meteoritos. Durante todo este tiempo, el zoológico había operado bajo la premisa de que los animales estaban contentos siempre que estuvieran bien alimentados y alojados.
Nadie se había molestado en preguntarles cómo se sentían realmente al estar en exhibición. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Soral, aunque estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. La sonrisa de Jake se ensanchó. Ahora les damos a las personas lo que realmente quieren ver. Un espectáculo inolvidable. La revolución comenzó exactamente a las 14:37, hora estándar galáctica, durante la hora punta, cuando el zoológico estaba repleto de turistas de toda la galaxia. Sorl reflexionaría más tarde que si Jake hubiera estado intentando maximizar el caos, no podría haber elegido un mejor momento. Empezó con las mariposas cristalinas. En lugar de sus habituales formaciones de palabrotas para complacer al público, de repente se dispusieron en una perfecta exhibición holográfica que decía: salarios justos por trabajo justo en 17 idiomas diferentes. Los turistas pensaron que se trataba de una nueva exhibición interactiva hasta que las mariposas comenzaron a lanzarse en picado contra cualquiera que intentara tomarse selfies con ellas. Código amarillo en el invernadero de mariposas. El comunicador de Sorl crepitó. Repito, código amarillo. Pero antes de que pudiera responder, los perezosos que desafiaban la gravedad hicieron su movimiento. Estas criaturas, famosas por ser demasiado perezosas para moverse más rápido que la deriva continental, demostraron de repente que aparentemente se habían estado conteniendo durante décadas. Comenzaron a moverse rápidamente por su recinto a velocidades imposibles, creando un torbellino que lanzaba hojas sintéticas por todas partes mientras cantaban lo que sonaba como lemas sindicales a cámara lenta. «Esto es imposible», murmuró Soral, observando a Jake orquestar el caos con una serie de gestos y vocalizaciones que parecen coordinar a varias especies simultáneamente. «Los perezosos no se mueven tan rápido. Podrían servir cuando estén bien motivados», respondió Jake, emitiendo una compleja serie de chirridos que provocaron que las tormentas cefrianas crearan un tornado localizado que deletreaba salarios dignos en formaciones de nubes sobre su hábitat. Los pulpos telepáticos fueron los siguientes. Al parecer, habían estado usando sus habilidades psíquicas para piratear los sistemas de información del zoológico porque, de repente, todas las pantallas de las instalaciones mostraban desgloses detallados de las necesidades reales de cada especie en comparación con lo que se les proporcionaba. Los gatos de las nubes venusinos necesitaban 13 horas de oscuridad al día, no las 8 que recibían. Los areneros marcianos requerían composiciones minerales específicas en su suelo que habían sido sustituidas por alternativas sintéticas baratas. No solo son repugnantes, comprendió Zoro con creciente horror. Están presentando quejas formales. El rostro del director Glimmix apareció en todas las pantallas del zoológico. Su expresión oscilaba entre confusión, ira y lo que parecía ser un leve ataque de pánico. Todos los cuidadores acudieron a las estaciones de emergencia de inmediato. Tenemos un levantamiento animal a gran escala en curso. Pero los animales no estaban siendo violentos. Esa fue la parte más inquietante. Estaban organizados, eficientes y notablemente pacíficos. Los cristales cantores de Andrómeda proporcionaban un fondo armonioso que, de alguna manera, hacía que todo el evento pareciera una actuación bien orquestada en lugar de una rebelión. El punto de inflexión llegó cuando los bailarines europeos de hielo emergieron de su hábitat climatizado. Estos seres eran notoriamente frágiles y requerían temperaturas que congelarían instantáneamente a la mayoría de las demás especies. Pero Jake, de alguna manera, los convenció de participar enseñándoles una versión modificada de su danza tradicional que podía realizarse en condiciones atmosféricas normales. Se deslizaron por la plaza principal del zoológico, creando con sus movimientos intrincados patrones de escarcha que formaron un contrato detallado que describía mejores condiciones laborales, mejores estándares ambientales y lo que parecía ser un plan integral de atención médica para todos los habitantes del zoológico. ¿Esa escultura de hielo es legalmente vinculante?, preguntó Brex, de la División de Plantas Carnívoras, que había llegado con la otra emergencia. Guardianes de la respuesta. En 17 sistemas legales galácticos diferentes. Sí, respondió Nimli de Gestión de Reptiles,
consultando su base de datos legal. Los bailarines sobre hielo europeos son, en realidad, notarios galácticos certificados. La multitud de turistas había pasado de estar confundida a estar fascinada y a vitorear activamente. En lugar de huir del caos, estaban tomando fotografías, comprando mercadería y, aparentemente, pasando el mejor momento de sus vidas. Los monitores automáticos de satisfacción del cliente del zoológico registraban las calificaciones más altas en la historia de la instalación. «Esto es una locura», suspiró Soral, mientras observaba a Jake pasar a lomos de un tigre espacial regalión mientras llevaba a cabo lo que parecía ser una negociación compleja con un grupo de babosas de sabiduría centauras. Está tratando esto como si fuera una especie de cumbre diplomática entre especies. Es porque lo es, gritó Jake de alguna manera, escuchándolo por encima del caos controlado. Estos animales no son solo exhibiciones, Soral. Son individuos con pensamientos, sentimientos y quejas legítimas. No quieren lastimar a nadie. Solo quieren ser tratados con respeto. El tigre espacial que Jake montaba comenzó a ronronear, un sonido que se registró en los monitores sísmicos de toda la instalación. Otros animales comenzaron a reunirse a su alrededor, formando lo que parecía una marcha de protesta pacífica por los pasillos principales del zoológico. «Atención a todos los visitantes», resonó repentinamente la voz de Jake por el sistema de megafonía, aparentemente tras haber convencido a los pulpos telepáticos para que lo conectaran. «Bienvenidos a la primera negociación laboral interespecies. Por favor, mantengan la calma y disfruten del espectáculo mientras solucionamos algunos asuntos laborales». El rostro del director Glimmix apareció en el comunicador personal de Soral. Su expresión sugería que estaba a unos 30 segundos de un colapso nervioso. «Soral, no me importa cómo lo hagas, pero necesitas controlar a ese humano antes de que la junta directiva se entere. Señor, con todo respeto, creo que podría ser demasiado tarde». Sorl respondió, señalando la entrada principal, donde se detenía una limusina flotante con la insignia de la autoridad del zoológico galáctico. «Ah, maravilloso», murmuró Glamax. «Los reguladores están aquí. Este día no para de mejorar». Pero mientras Sorl observaba a Jai continuar con su misión diplomática improvisada, recorriendo el zoológico en un tigre espacial mientras mediaba en disputas entre especies que nunca antes habían podido comunicarse, se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. No era solo una revuelta, era una revolución. Y de alguna manera, aunque fuera imposible, estaba funcionando. La sala de juntas de emergencia en el último piso del edificio administrativo del zoológico nunca había visto algo así. El director Glimmix presidía la mesa. Su piel había adquirido un color verde enfermizo que indicaba un estrés severo en su especie. A su alrededor, la junta directiva de la Autoridad Galáctica del Zoológico parecía preferir estar en cualquier otro lugar del universo. En el otro extremo de la mesa estaba Jake, todavía con su ropa de hábitat habitual, pero ahora adornado con lo que parecían ser pulseras de la amistad hechas con patrones de alas de mariposa cristalizadas. A su lado, Sorl jugueteaba con su tableta de datos, mirando de vez en cuando las transmisiones en vivo del zoológico, donde los animales mantenían su pacífica pero organizada manifestación. «Entiéndelo bien», dijo la presidenta de la junta, Belcaris, mientras sus 6 ojos parpadeaban a la vez mientras revisaba el informe de situación. «Un espécimen humano ha aprendido a comunicarse con todas las especies de nuestras instalaciones y las ha organizado en un sindicato». «Es una simplificación excesiva», respondió Jake con calma. «Simplemente he facilitado la comunicación entre quienes no han podido expresar sus necesidades eficazmente. Los animales no exigen nada irrazonable. Quieren mejoras ambientales, mejores actividades de enriquecimiento y respeto básico por su dignidad individual». ¿Dignidad individual? La voz del director Glimmix se quebró ligeramente. «Son animales de zoológico. Carecen de dignidad individual». La temperatura en la sala bajó notablemente cuando los bailarines sobre hielo europeos,
a quienes se les había concedido un permiso especial para asistir a la reunión mediante un holograma, comenzaron a expresar su descontento mediante una serie de patrones de escarcha cada vez más agresivos sobre la mesa de conferencias. Creo, dijo Sorl con cuidado, lo que el director quiere decir es que nunca antes habíamos considerado la perspectiva animal. Este es un territorio nuevo para todos nosotros. Jake se inclinó hacia adelante con expresión seria. Ese es precisamente el problema. Has estado tratando a estos seres como curiosidades en lugar de individuos. Los pulpos telepáticos no son artistas de trucos de fiesta. Están resolviendo teoremas matemáticos complejos mientras les pides que predigan los números de la lotería. Las mariposas cristalinas no son grafiteros vivientes. Intentan comunicar conceptos filosóficos sofisticados y tú les estás haciendo deletrear humor sanitario. El miembro de la junta, Quintax, que parecía un árbol andante con problemas de control de la ira, agitó sus ramas con desdén. Los visitantes esperan entretenimiento. No podemos dejar que los animales hagan lo que quieran. ¿Por qué no?, preguntó Jake. ¿Y si te dijera que los animales han estado discutiendo esto entre ellos y han ideado ideas que harían la experiencia en el zoológico más atractiva para todos? Activó el proyector holográfico en el centro de la mesa. Mostraba lo que parecía ser un plan integral de rediseño del zoológico. Los prestatarios de Arena Marciana quieren crear un sistema interactivo de túneles subterráneos donde los visitantes puedan experimentar sus técnicas de ingeniería de primera mano. Los gatos de las nubes venusianos han propuesto un jardín de meditación donde sus habilidades empáticas naturales pueden ayudar a los visitantes estresados a encontrar la paz interior. Las tormentas cefrianas quieren ofrecer servicios de predicción meteorológica y tal vez iniciar un programa de educación meteorológica. La presidenta Velor estudió las proyecciones con creciente interés. Son bastante innovadoras, pero ¿cómo sabemos que los animales son capaces de llevar a cabo estas propuestas?, dijo Sorl, abriendo sus transmisiones de monitoreo. Miren los índices de satisfacción de los visitantes de hoy. Son extraordinarios. La gente ya no solo observa exhibiciones pasivas. Están teniendo interacciones genuinas con seres inteligentes de toda la galaxia. Las pantallas mostraban a turistas participando en actividades que habrían sido imposibles tan solo unas horas antes. Los niños aprendían matemáticas básicas con los pulpos telepáticos. Los estudiantes de arte colaboraban con las mariposas cristalinas en complejas esculturas tridimensionales. Incluso los cristales cantores andromedanos, notoriamente antisociales, aparentemente ofrecían conciertos improvisados que hacían llorar de alegría a los visitantes. Las proyecciones de ingresos son extraordinarias, agregó el miembro de la Junta Sepon, quien había estado realizando cálculos discretamente. Su tableta financiera. Si logramos mantener este nivel de participación, prevemos un aumento del 300% en el gasto de los visitantes. El color de piel del director Glimmick comenzó a recuperar su habitual azul grisáceo. Pero las implicaciones del seguro, los problemas de responsabilidad. ¿Y si alguien se lastima? Los animales han estado discutiendo extensamente los protocolos de seguridad. Jake dijo que, en realidad, están más preocupados por el bienestar de los visitantes que su personal actual. Los majestuosos tigres espaciales se han ofrecido como voluntarios para brindar servicios de seguridad. Los perezosos que desafían la gravedad quieren convertirse en coordinadores de respuesta a emergencias, ya que pueden llegar a cualquier parte del zoológico en segundos con la motivación adecuada. Todo esto es fascinante, dijo la presidenta Abkara. Pero debemos abordar el problema fundamental. Señor Martínez, lo trajeron a estas instalaciones como un espécimen de exhibición. No puede simplemente decidir convertirse en miembro del personal. Jake sonrió. De hecho, sí puedo. Según la Ley Laboral Galáctica, del 2 de marzo de 1947, cualquier ser consciente que realice funciones laborales para una organización tiene derecho a la condición de empleado y a una compensación adecuada. Llevo 3 semanas brindando servicios de traducción. Creo que eso me hacía elegible para el pago atrasado.
La sala quedó en silencio. Sorl se encontró admirando la audacia de Jake, aunque se preguntaba si el humano acababa de torpedear cualquier posibilidad de una solución pacífica. Tienes toda la razón, dijo finalmente la presidenta Belcaris. ¿Cómo aprendiste derecho laboral galáctico? Las babosas de sabiduría centoranas me han estado enseñando, respondió Jake. Resulta que todos son exabogados que se cansaron del mundo corporativo y decidieron seguir carreras contemplativas. De hecho, son bastante útiles una vez que se supera el factor baboso. El miembro de la junta, Quintax Branchis, soltó lo que parecía una carcajada. Esta es la situación más irregular que he visto en 2 siglos de gestión de zoológicos, pero debo admitir que también es la más interesante, preguntó el director Glimix con un tono de resignación en la voz. Jake se puso de pie y de alguna manera el simple gesto llamó la atención de todos en la sala. Propongo una colaboración. Los animales y yo trabajaremos juntos para crear la experiencia zoológica más revolucionaria de la historia galáctica. Exhibiciones interactivas, programas educativos y una auténtica comunicación interespecies convertirán este lugar en un modelo de gestión ética de animales que otras instalaciones estudiarán durante generaciones. Hizo una pausa, mirando directamente a Sorl. Pero voy a necesitar un buen socio, alguien que entienda tanto el aspecto administrativo como la importancia de lo que intentamos lograr aquí. Sorl sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia él. 3 décadas de gestión rutinaria del zoológico lo habían preparado para muchas cosas, pero convertirse en el primer socio diplomático interespecies de la humanidad no era una de ellas. Creo que puedo trabajar con eso, dijo, sorprendido por sus propias palabras. La presidenta Belcarus asintió lentamente. Muy bien. Aprobaremos un periodo de prueba de 6 meses para demostrar que este acuerdo puede funcionar de forma sostenible. Señor Martínez, será nombrado nuestro primer especialista en comunicación interespecies. Sorl será ascendido a director de gestión colaborativa de exhibiciones. La piel del director Glimix se tornó de un amarillo pálido, que en su especie indicaba una felicidad extrema o las primeras etapas de un colapso mental. ¿Y yo? Supervisarás el programa de expansión, dijo Jake amablemente. Porque una vez que se sepa lo que estamos haciendo aquí, todos los zoológicos de la galaxia querrán replicar nuestro modelo. Estás a punto de convertirte en el administrador de zoológico más exitoso de la historia galáctica. Al concluir la reunión y al salir los diversos funcionarios, Sorl se encontró a solas con Jake por primera vez desde que comenzó toda esta aventura. ¿Sabes?, dijo Sorl, cuando te vi sentado ahí por primera vez, pensé que eras la exhibición más aburrida que habíamos tenido. Jake sonrió. Ese era el punto. Necesitaba tiempo para escuchar, para aprender, para entender lo que todos necesitaban antes de poder ayudarlos a pedirlo. A veces, la mejor manera de resolver un problema es sentarse en silencio y dejar que todos te digan que anda mal. Y ahora nos ponemos a trabajar porque esto es solo el principio. 6 meses después, Sorl estaba en su nueva oficina con vistas a los transformados jardines zoológico-galácticos. Observaba el cambio de turno de la mañana con una mezcla de orgullo y asombro. La vista desde la oficina del director de gestión colaborativa de exhibiciones era espectacular. Pero lo que veía a sus pies desafiaba todo lo que creía saber sobre las operaciones del zoológico. Los areneros marcianos habían completado su red de túneles subterráneos, y los visitantes disfrutaban de visitas guiadas a través de cavernas cristalinas que brillaban con hongos bioluminiscentes importados de su planeta natal. La ingeniería era tan impresionante que el Consorcio de Minería Galáctica había enviado una delegación para estudiar sus técnicas. Más importante aún, los areneros parecían genuinamente felices por primera vez desde su llegada. Sus conversaciones, animadas, ahora estaban llenas de entusiasmo por sus últimos proyectos de construcción. Buenos días, compañero. La voz de Jake provenía del umbral de la puerta, con la confianza natural de quien había encontrado su vocación. Vestía el nuevo uniforme que diseñaron para especialistas en comunicación interespecies, un atuendo práctico que,
de alguna manera, conseguía un aspecto profesional y accesible. Y lo que es más importante, tenía bolsillos diseñados específicamente para guardar los diversos dispositivos de comunicación que desarrolló con la ayuda de los pulpos telepáticos. Buenos días, Jake. ¿Qué tal el tiempo hoy? Sorl hizo una pregunta que habría carecido de sentido 6 meses antes. Hace tiempo, pero ahora formaba parte de su rutina diaria. Las aves de tormentas cefrianas predicen condiciones perfectas para las sesiones de meditación de los gatos de las nubes, con una ligera probabilidad de lluvia inspiradora alrededor del mediodía. Los cristales cantores de Andrómeda planean una sesión de armonía para acompañarla. Jake se acomodó en la silla frente al escritorio de Sorl, un mueble especialmente modificado para acoger a visitantes de 17 especies diferentes. Además, tenemos 3 nuevas solicitudes para el programa de aprendices. El programa de aprendices fue idea de Jake y estaba demostrando ser una de sus innovaciones más exitosas. Jóvenes de toda la galaxia solicitaban pasar tiempo en el zoológico, aprendiendo técnicas de comunicación interespecies mientras ayudaban en las operaciones diarias. La lista de espera se extendía a más de 2 años, y las universidades comenzaban a ofrecer programas de grado en xenolingüística aplicada basados en las metodologías de Jake. ¿Algún candidato interesante?, preguntó Sorl, mostrando las solicitudes en su pantalla multidimensional. Hay un joven regalión que ha estado trabajando con pruebas matemáticas junto con los pulpos telepáticos. Al parecer, están desarrollando una nueva forma de matemática cuántica que utiliza la resonancia emocional como marco computacional. Jake hizo una pausa, revisando sus notas. También, una centuriana que ha estado aprendiendo técnicas tradicionales de intercambio de sabiduría de las babosas sabías. Quiere establecer un centro de resolución de conflictos para disputas interespecies. Aprobado, dijo Sorl sin dudarlo. Ambos lo harán funcionar. Eso era otra cosa que había cambiado. Los viejos procesos burocráticos que alguna vez dominaron la gestión del zoológico habían sido reemplazados por un enfoque más fluido y colaborativo. Cuando los animales tenían buenas ideas, las implementaban. Cuando surgían problemas, los resolvían juntos. El resultado fue una organización que se adaptó y evolucionó a un ritmo que habría sido imposible con el antiguo sistema. Hablando de resolución de conflictos, Jake dijo: tenemos una delegación de la Reserva Natural Tao STI que llega esta tarde. Quieren aprender sobre nuestro modelo de gestión cooperativa. El comunicador de Sorl sonó con un mensaje entrante del director Glimix, quien efectivamente cumplía la predicción de Jake de convertirse en el administrador de zoológicos más exitoso de la historia galáctica. Su programa de expansión operaba ahora en 47 mundos diferentes, con más instalaciones que solicitaban servicios de consulta cada día. La expansión avanza antes de lo previsto, leyó Sorl del mensaje. La instalación del sistema Vega ya muestra un aumento del 200% en las puntuaciones de valor educativo. La instalación de Sirius ha informado sobre su primer proyecto artístico colaborativo interespecies exitoso, y la ubicación de Próxima Centauri aparentemente ha convencido a su gobierno local para establecer el primer consejo interespecies en ese sector. Es asombroso lo que sucede cuando realmente escuchas lo que todos necesitan, dijo Jake. Pero no había presunción en su voz. Al contrario, parecía un poco abrumado por la magnitud de lo que habían logrado. La transformación no había estado exenta de desafíos. Hubo fallos de comunicación, disputas por la asignación de recursos y algún que otro desacuerdo territorial entre especies con visiones del mundo fundamentalmente diferentes. Pero cada problema se había resuelto mediante el mismo proceso: reunir a todos, facilitar una comunicación genuina y encontrar soluciones que funcionaran para todas las partes involucradas. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Sorl, reclinándose en su silla. Ese primer día, cuando me dijiste que los animales planeaban rebelarse, pensé que mi carrera había terminado. Tu carrera había terminado, respondió Jake con una sonrisa. Al menos, la versión antigua. Pero mira lo que construimos. A través de la ventana de la oficina,
podían ver el comienzo de las sesiones educativas de la tarde. Las mariposas cristalinas trabajaban con un grupo de jóvenes artistas, creando esculturas que combinaban belleza visual con complejos conceptos matemáticos. Los bailarines de hielo europeos enseñaban principios de física a través de sus movimientos, demostrando conceptos de momento y transferencia de energía de formas que los libros de texto tradicionales jamás podrían igualar. Los índices de satisfacción de los visitantes llegaron esta mañana, dijo Sorl, consultando los últimos informes. 97% positivo, con una duración promedio de visita de 6 horas. La gente ya no viene solo a ver a los animales. Viene a aprender, a participar, a formar parte de algo más grande. ¿Y los animales?, preguntó Jake. Los indicadores de estrés han disminuido en todas las especies. Los gatos de las nubes de Venusian han comenzado a ronronear mientras duermen, lo que, según sus veterinarios, es un signo de profunda satisfacción. Los perezosos que desafían la gravedad se mueven con tanta eficiencia que se han convertido en el equipo de respuesta a emergencias más rápido de las instalaciones. Incluso los cristales cantores de Andrómeda parecen más felices, si es que eso es posible para las formas de vida basadas en minerales. Jake se levantó y caminó hacia la ventana, observando la bulliciosa actividad de abajo. ¿Sabes qué es lo mejor? Ya no solo administramos un zoológico. Estamos facilitando la primera verdadera sociedad interespecies en la historia galáctica. Cada día, seres de docenas de mundos diferentes trabajan juntos, aprendiendo unos de otros, creando cosas que ninguno de ellos podría haber logrado solo. Y todo empezó porque decidiste sentarte en silencio y escuchar, observó Soral. Bueno, eso y el hecho de que tenía un compañero dispuesto a arriesgarse en algo completamente sin precedentes. Jake se volvió para mirarlo. Hablando de eso, las babosas de sabiduría centuranas me han estado enseñando algunos modismos humanos. ¿Quieres oír uno? Casi me da miedo preguntar. Lo llaman pensar fuera de la caja. Al parecer, significa abordar los problemas desde ángulos inesperados en lugar de limitarse a soluciones convencionales. La cola de Sorl se enroscó divertida. Eso es notablemente apropiado, aunque tengo para preguntar, ¿qué es una caja? Es un contenedor de almacenamiento humano. Cuadrado, rígido, confinado, lo opuesto a todo lo que hemos construido aquí. Como convocados por su conversación, un grupo de pulpos telepáticos pasó flotando junto a la ventana. Sus formas púrpuras ondulaban con los complejos patrones que usaban para una comunicación matemática profunda. Les seguía un grupo mixto de especies que trabajaba en lo que parecía ser un proyecto escultórico colaborativo. Sus diferentes métodos de comunicación, de alguna manera, armonizaban en un proceso creativo unificado. ¿Sabes?, dijo Sorl. Nunca pensé que diría esto, pero los humanos son realmente extraordinarios. No porque seas particularmente fuerte o rápido o telepático, sino porque tienes esta capacidad de ver conexiones que otros pasan por alto. Encontrar un punto común entre formas de pensar completamente diferentes. Tal vez en eso somos realmente buenos, reflexionó Jake. No en conquistar ni dominar, sino en traducir, entender puentes entre mundos que nunca supieron que necesitaban conectarse. El sol de la tarde se ponía sobre el zoológico, proyectando largas sombras sobre los hábitats interconectados que ahora fluían perfectamente unos hacia otros. Las barreras artificiales entre especies habían sido reemplazadas por espacios de colaboración donde diferentes formas de vida podían trabajar juntas manteniendo sus características únicas. Entonces, ¿qué sigue?, Soral preguntó. Jake sonrió y sacó un dispositivo de comunicación que emitía mensajes de docenas de especies diferentes. Los tigres espaciales regios quieren iniciar un grupo de discusión filosófica. Los habitantes de la arena marciana están proponiendo un proyecto de construcción que crearía la primera ciudad verdaderamente multiétnica. Y los bailarines sobre hielo europeos creen que pueden enseñar técnicas de resolución de conflictos al cuerpo diplomático galáctico. Parece que vamos a estar ocupados. El mejor tipo de ocupación, respondió Jake.
El tipo en el que te despiertas cada mañana emocionado por ver qué cosa imposible vas a hacer posible hoy. Mientras se preparaban para partir, Zirkle reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida. Hace 6 meses, era un cínico cuidador de zoológico que enfrentaba el final de su carrera. Ahora, era parte del proyecto de cooperación interespacial más revolucionario en la historia galáctica. Jake, dijo mientras caminaban hacia la salida. Gracias por mostrarnos que había una mejor manera de hacerlo. Gracias por estar dispuesto a escuchar, respondió Jake. Y por tomar el riesgo para hacerlo realidad. Salieron al aire de la tarde, rodeados por los sonidos de docenas de especies diferentes adaptándose a sus rutinas nocturnas. Pero estos no eran los sonidos de animales cautivos resignados a su destino. Estos eran los sonidos de una comunidad, una sociedad, una familia de seres que habían encontrado formas de entenderse y apoyarse mutuamente a través de las enormes diferencias que separaban sus mundos. Mañana a la misma hora. Zirkle preguntó. ¿No te lo perderías? Dijo Jake. Después de todo, tenemos una galaxia que cambiar. Mientras se separaban, Zirkle miró hacia el zoológico una vez más. El edificio era el mismo, la ubicación era la misma, pero todo lo demás se había transformado hasta hacerse irreconocible. Habían creado algo que nunca había existido antes. Un lugar donde seres de toda la galaxia pudieran reunirse, no como curiosidades para ser observadas, sino como iguales para ser comprendidos. Y todo comenzó con un ser humano que comprendió que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente